Iniciamos nuestro programa con la presentación de una pintura excepcional, ¿por qué no?, de Pedro Gualdi. ¿Por qué es excepcional esta pintura? Porque es el primer testimonio pictórico de una empresa fabril, en este caso, y que se convirtió en la primera empresa fabril de México, reconocida a nivel internacional, pero estamos hablando del año. La empresa se fundó en 1836 y la pintura se realizó en 1843. Si recordamos los años del México independiente, estamos ciertos de que en 1821, al confirmarse la independencia de México, pues estaba México devastado y en muchos casos pues no había capacidad de recuperar la economía hasta ese momento colapsada, tanto en el campo como en la incipiente iniciativa industrial. No fue sino hasta el año 1836 cuando Lucas Alamán movió sus influencias para invitar a unos empresarios extranjeros que fundaran en México una empresa que diese trabajo a la población, en este caso la población de Orizaba, y formaron una empresa, Lucas Alamán y los hermanos Legrand, fundando primero una fábrica de papel y después, inmediatamente después, la fábrica textilera de Cocolapan. Y con este nombre, Fábrica de Textiles de Cocolapan, es que Pedro Gualdi pinta esta obra que, por fortuna, forma parte del acervo del Instituto Veracruzano de la Cultura y que se exhibe en el Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba. Patrimonio, pues, del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Secretaría de Cultura del Estado. ¿Pero qué es la fábrica de Cocolapan? La fábrica de Cocolapan, como dijimos, es la primera inversión extranjera en México que se logra, que ya para 1841 es considerada la más grande del país, que daba trabajo a 600 empleados, llegó a tener 240 telares y 11.500 usos. Esto es muy productivo para la sociedad, que además, y para la industria en general, porque otras empresas, otros capitales también llegaron a Orizaba con el ejemplo de esta magnífica empresa. Estamos hablando de que todavía, por ejemplo, Monterrey estaba muy lejos de ser la ciudad industrial, o Puebla misma. Entonces sí es muy importante reconocer que esta empresa es muy importante. Y más importante que un artista, litógrafo, dibujante, escenógrafo, arquitecto, pintor, como Pedro Gualdi, se haya ocupado de hacer esta pintura. Sin duda, seguramente con el apoyo del presidente de entonces, Antonio López de Santana. El año de 43 es justamente el año en que se emiten las bases orgánicas para antecedente casi inmediato de lo que serán luego las leyes de reforma de 1857. Con las bases orgánicas dictadas por Santana, se está configurando un orden nacional con diferentes factores de intervención, lo político, lo social, lo económico. Y en esta época es cuando también, en el caso de Santana, utiliza la ópera, este espectáculo que ya era muy reconocido en México desde la época novohispana, utiliza la ópera y todo el boato que implica la festividad teatral. Santana utiliza este espectáculo para dar a conocer su personalidad política y que se le reconociese como Su Alteza Serenísima a él y a su esposa. En este movimiento operístico de la mitad del siglo XIX en México es que llega Pedro Gualdi. Pedro Gualdi, como dijimos, dibujante, escenógrafo, litógrafo, pintor italiano, había nacido en Italia, en Carpi, correspondiente de Modena.
hacia el 2 de julio de 1809 y posteriormente pues fallece en la ciudad de Nueva Orleans el 4 de enero de 1857, 2 años después de que Santana hubiese abdicado a la presidencia de México. Y Pedro Gualdi, habiendo estudiado arquitectura, inicia su carrera en la ciudad de Milán y sus logros principales están en el área de la perspectiva y, por supuesto, el diseño escenográfico. Esta materia del diseño escenográfico es lo que lo vincula a una compañía teatral que trae la ópera a México. Y es cuando él llega a México y después sigue haciendo sus trabajos particulares, haciendo perspectivas urbanas de una calidad excelente por ese dominio que tiene de la perspectiva. En el caso de la pintura que nos ocupa, algunos historiadores la consideran una reproducción idealizada, porque la fachada original, que todavía persiste algunas huellas de esta obra arquitectónica, es diferente a la que se ve en la pintura, lo que significa que la pintura está tomada desde la parte posterior de la construcción misma, dado que el volcán y las sierras se encuentran, digamos que al norte, desde esta perspectiva tomada desde el sur. Lo que nos lleva a comprender la disposición de los planos. En primer plano, un terraplén que puede servir como patio de maniobras, en el cual se aprecian, estos siguen un tanto idealizados, carruajes tirados por 4 caballos y además jinetes en diferentes momentos de su acción en este gran patio de terraplén, que es como se nota en los colores ocres y sienas de primer término. En segundo plano, también apaisado, está la corriente del río Orizaba, que abre en su lado derecho con la cascada que lo nutre y a la izquierda con el puente de mampostería que está comunicando el terraplén con lo que sería la parte frontal de lo que es el edificio. El edificio, que es enorme, todavía a la fecha es un gran espectáculo verlo aún en sus ruinas, es muy grande y se aprecia aquí únicamente 2 pisos rematados con almenas. Hay árboles boscosos a uno y otro lado. Al fondo se encuentran como decimos, el cono del volcán y una sierra a su derecha. Y al fondo unas nubes iluminadas muy a la europea, con tonos grisáceos, lilas, rosas, no exactamente las nubes blancas que se ocupan de aparecer, sobre todo después de los vientos que soplan del sur en esta zona de Orizaba, que contrastan con los cielos azules. En este caso, por esa razón y por esta composición a modo, es que dice el maestro Fausto Ramírez que es una visión idealizada de la fábrica de Cocolapan. Cabe aclarar que la fábrica de Cocolapan no estaba precisamente a las afueras de la ciudad, estaba muy cerca de lo que nosotros conocemos como plaza principal y comunicaba con una avenida frondosa de árboles sembrados para que llevara con una preferencia cómoda a los empleados hasta la puerta de la fábrica. La fábrica tenía un reloj inglés y al ingreso, y ocupaba, como ya dijimos, cerca de 600 trabajadores desde su inicio. Volvemos a Gualdi y él, así como su trabajo lineal arquitectónico le da oportunidad de darnos a conocer la fábrica Cocolapan, también dio el testimonio de la visión urbana, tanto de la Catedral de México, de la Plaza de Veracruz, de la ciudad de Veracruz, de la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, y muy interesado en dar a conocer esas perspectivas que solo él lograba, o muy pocos que lo siguieron en esa visión que no se distorsionaba
por la gran capacidad dibujística de entonces. Entonces, para él, el representar portadas lujosas como la del Palacio de Minería, o bien el interior del Palacio de Minería, o bien el Palacio Nacional, o bien la Catedral de México. Y en el caso de Pedro Gualdi, en este caso, pues Orizaba se viste de gala con tener un testimonio gráfico de lo que fue el empuje de lo que hasta en Europa se conocía a Orizaba como la Manchester de América.